El supermercado San Martín cerraba todos los días a las 11 de la noche, sin excepción, y quienes trabajaban allí conocían ese horario como una ley inquebrantable. No solo porque así lo indicaran los carteles luminosos del exterior, sino porque pasado ese momento, el edificio comenzaba a comportarse de una manera que nadie podía explicar sin sentir vergüenza o miedo. Las luces se apagaban por secciones, los refrigeradores emitían un zumbido más grave de lo habitual y el aire adquiría un olor metálico, como si algo viejo y húmedo despertara bajo el piso. Nadie se quedaba después del cierre si podía evitarlo. Nadie excepto Julián. Julián era reponedor nocturno. Había aceptado el turno porque necesitaba el dinero y porque al principio no creyó en las advertencias veladas de sus compañeros. Le hablaron de ruidos, de pasillos que parecían alargarse, de productos que aparecían en lugares donde no correspondían. Él lo atribuyó al cansancio, a la sugestión, a la rutina repetitiva de un trabajo monótono. Durante las primeras semanas, todo fue normal, hasta la noche en que, mientras acomodaba cajas de conservas, notó que el pasillo 6 no terminaba donde debía. El supermercado no era grande. Julián conocía la distribución de memoria. Sin embargo, aquella noche, al llegar al final del pasillo, no encontró la pared habitual ni el cruce hacia lácteos. En su lugar, había más estanterías, alineadas con una precisión inquietante, repletas de productos sin marcas reconocibles, envases grises, cajas sin etiquetas, botellas opacas llenas de líquidos inmóviles. El silencio allí era distinto, demasiado limpio, como si el sonido fuera absorbido antes de viajar. Julián retrocedió, convencido de haberse equivocado, pero al girar, descubrió que el inicio del pasillo también había desaparecido. Solo quedaban estantes interminables, extendiéndose hacia ambos lados. El pánico llegó de forma lenta, insidiosa. No hubo sobresalto, ni grito inmediato, solo una sensación creciente de estar en un lugar que no había sido construido para personas. Caminó durante varios minutos intentando encontrar una salida, mientras el aire se volvía más denso y las luces fluorescentes emitían un parpadeo irregular, como si estuvieran respirando. En uno de los estantes encontró algo que le heló la sangre. Un paquete con su nombre impreso en la misma tipografía genérica del supermercado. Dentro, según la etiqueta, había turnos pendientes. Finalmente, una puerta metálica apareció al fondo. Julián la empujó con desesperación y cayó de bruces en el pasillo central del supermercado, exactamente donde había estado antes. Las luces estaban encendidas. El reloj marcaba las 11:05. El gerente lo encontró temblando, incapaz de explicar lo ocurrido. No lo despidieron. Le dijeron que había sufrido una baja depresión. Nadie mencionó el pasillo 6. Pero el pasillo volvió a aparecer. Siempre después del cierre, siempre en un lugar distinto. A veces entre limpieza y congelados, otras entre panadería y bebidas. Julián comenzó a notar cambios en sus compañeros. Algunos parecían más cansados de lo normal. Otros hablaban poco, como si midieran cada palabra. Un reponedor nuevo desapareció una noche. Su casillero quedó vacío. Su nombre fue retirado del horario como si nunca hubiera existido. En su lugar, apareció un producto nuevo en una góndola sin numerar. Una caja gris, sin marca. Julián empezó a entender. El supermercado no solo vendía cosas, clasificaba, ordenaba, archivaba. Cada persona que trabajaba allí dejaba algo entre los pasillos: tiempo, atención, cansancio.
El edificio aprendía esos patrones y los reorganizaba. El pasillo no era un error del espacio, era un exceso. Un lugar donde lo que sobraba de las personas se almacenaba hasta volverse útil. Una noche, Julián decidió entrar voluntariamente. El pasillo apareció frente a él, silencioso, ordenado, expectante. Caminó hasta el fondo sin resistencia. Esta vez encontró estanterías llenas de rostros impresos en envases, empleados antiguos, clientes habituales, incluso personas que reconocía del barrio, todos etiquetados, fechados, ubicados por sección. Comprendió entonces que el supermercado no cerraba nunca, solo cambiaba de tipo de inventario. Al fondo del pasillo, una voz neutra, idéntica a la del altavoz de ofertas, habló por primera vez sin micrófono. Le informó que su turno estaba completo, que su permanencia había sido registrada, que ahora podía descansar. Julián sintió cómo el cansancio acumulado de años se le venía encima con una dulzura terrible. Pensó en aceptar, pensó en quedarse quieto entre los estantes, perfectamente ordenado. A la mañana siguiente, los clientes notaron un nuevo pasillo que no figuraba en los planos. Nadie preguntó por él. Siempre había estado allí, ¿no? Y en la sección 6, entre productos sin marca, una caja nueva apareció durante la madrugada. Llevaba un nombre escrito con letra clara y perfectamente legible. La caja con el nombre de Julián no permaneció inmóvil. Durante los primeros días, los empleados juraron verla siempre en la misma estantería del pasillo 6, perfectamente alineada entre envases idénticos. Pero pronto comenzaron a surgir discrepancias. Algunos afirmaban que aparecía más cerca del suelo, otros que había sido reubicada junto a productos de limpieza, y una cajera insistía en que, una madrugada, la había encontrado abierta, respirando un aire tibio y viciado que olía exactamente igual al sudor acumulado de una jornada laboral interminable. Nadie la tocaba, no por una orden explícita, sino porque algo en su presencia provocaba una incomodidad física, una presión leve en el pecho, como si el cuerpo entendiera antes que la mente que aquello no debía ser manipulado. El supermercado, entre tanto, comenzó a cambiar de maneras sutiles pero innegables. Los relojes no siempre marcaban la misma hora en distintos sectores. Las cámaras de seguridad registraban pasillos vacíos que, al ser revisados en persona, estaban repletos de clientes. Algunos compradores habituales empezaron a quedarse más tiempo del necesario, vagando sin rumbo con carritos medio vacíos, recorriendo las mismas góndolas una y otra vez con expresiones ausentes. Cuando se les preguntaba si necesitaban ayuda, parecían sobresaltarse, como si acabaran de ser despertados de un pensamiento muy profundo y muy lejano. Varios dejaron de volver a casa esa noche. Sus familias reclamaron. El sistema respondió con silencio administrativo. Los empleados nocturnos comenzaron a soñar con el pasillo incluso en sus días libres. No eran sueños convencionales, sino recorridos meticulosos, detallados hasta el cansancio, donde caminaban durante horas bajo luces blancas que nunca parpadeaban, leyendo etiquetas que describían fragmentos de su propia vida, primer día, horas extras, pensamientos repetitivos, cansancio acumulado. Al despertar, muchos descubrían que esos mismos productos habían aparecido físicamente en las estanterías, colocados con un cuidado obsesivo, como si el edificio hubiera accedido directamente a sus recuerdos durante el descanso. Una noche,
el gerente recibió una notificación automática del sistema central de inventarios. No era una alerta de faltantes ni de caducidad, sino un informe frío y meticuloso titulado Optimización de Recursos Humanos. El documento detallaba patrones de desgaste emocional, tiempos improductivos, pausas no registradas y sugería con un lenguaje clínico y desapasionado que ciertos individuos serían mejor aprovechados en estado pasivo. El archivo se cerró solo. Minutos después, una nueva góndola apareció junto al depósito, cargada con cajas grises sin código de barras. El pasillo dejó de aparecer únicamente después del cierre. Empezó a insinuarse durante el día, apenas perceptible, como una distorsión visual en el rabillo del ojo. Un cliente juró haber visto a un hombre parado entre dos estantes inexistentes, observándolo sin parpadear. Otro afirmó haber escuchado su nombre pronunciado por el altavoz, aunque no había anuncios programados. La frontera entre comprador y producto comenzó a diluirse de una forma alarmante. Nadie parecía darse cuenta del todo, pero todos actuaban como si algo los estuviera evaluando constantemente. En el centro de todo, la caja de Julián se convirtió en un punto de referencia. Algunos empleados comenzaron a hablarle en voz baja, como si se tratara de un confidente silencioso. Otros evitaban pasar cerca, convencidos de que, si permanecían demasiado tiempo frente a ella, olvidarían por qué habían entrado al pasillo. Una madrugada, el sistema de sonido emitió una grabación que no figuraba en los archivos, la voz de Julián, cansada pero serena, describiendo procedimientos de trabajo, recordando normas internas, repitiendo horarios. No suplicaba, no advertía, instruía, como si ahora formara parte de la infraestructura misma del lugar. El supermercado alcanzó niveles de eficiencia nunca antes vistos. Las filas avanzaban solas, los carritos parecían dirigirse con mínima intervención humana. Las pérdidas se redujeron a cero. Nadie pudo explicar cómo. Las autoridades elogiaron la gestión. Los clientes seguían entrando. El edificio, satisfecho, continuó expandiendo sus pasillos invisibles, almacenando todo aquello que las personas dejaban atrás sin darse cuenta. Atención, memoria, identidad. Una noche cualquiera, justo antes del cierre, un niño se detuvo frente al pasillo 6 y tiró de la manga de su madre. Señaló los estantes grises y preguntó, con absoluta naturalidad, cuándo iban a sacar a la gente de las cajas para que pudiera volver a casa. La madre no vio nada extraño, solo productos bien ordenados. El niño insistió, dijo que algunos todavía estaban despiertos. El sistema registró la observación y añadió un nuevo pasillo al inventario. La incorporación del nuevo pasillo no fue anunciada ni registrada en los planos oficiales, pero todos comenzaron a comportarse como si siempre hubiera existido. Era un corredor más estrecho que los demás, con estanterías bajas y una iluminación más suave, casi doméstica, diseñada para no llamar la atención. Allí no había cajas grises ni envases sin nombre. En su lugar se alineaban objetos cotidianos, llaves sueltas, fotografías dobladas, relojes detenidos a distintas horas, libretas a medio escribir, juguetes gastados por el uso. Cada artículo llevaba una pequeña etiqueta blanca con una sola palabra: recuerdo. Nadie sabía quién los colocaba ni cuándo aparecían, pero todos evitaban mirarlos durante demasiado tiempo, porque hacerlo provocaba una sensación incómoda, una certeza íntima de haber perdido algo importante sin recordar exactamente qué. Con el paso de las semanas, el supermercado empezó a atraer un tipo específico de clientela. Personas cansadas, con ojeras profundas, que entraban sin lista de compras y salían con bolsas pequeñas pero pesadas. Algunos empleados notaron que esas personas
parecían aliviadas al cruzar las puertas automáticas, como si dejaran algo atrás al marcharse. Otros, en cambio, se quedaban un rato más, apoyados contra las paredes del estacionamiento, confundidos, revisando sus bolsillos o sus teléfonos, intentando recordar a quién debían llamar o a dónde tenían que ir. Varias denuncias por desaparición comenzaron a coincidir con visitas registradas en las cámaras del local, pero nunca hubo pruebas concluyentes. El sistema de seguridad siempre fallaba justo en los momentos clave, devolviendo imágenes borrosas o pasillos vacíos donde claramente había habido movimiento. Los empleados nocturnos dejaron de renunciar, no porque estuvieran satisfechos, sino porque la idea misma de irse se volvía difícil de formular. Cada vez que alguien pensaba en buscar otro trabajo, una nueva góndola aparecía cerca de su sector, mostrando productos que describían exactamente sus dudas, sus miedos, sus recuerdos de fracaso. Era como si el edificio respondiera anticipadamente a cualquier intención de abandono, reorganizando el espacio para recordarle a cada persona que ya estaba integrada en el sistema, que su permanencia no era una decisión activa, sino una consecuencia lógica. Una madrugada, durante una auditoría interna, el gerente descubrió una sección que no había visto antes. Estaba detrás del depósito, más allá de una puerta que siempre había creído inutilizada. Allí, el supermercado se mostraba sin el disfraz de lo cotidiano. No había estanterías ni precios visibles, solo filas interminables de compartimientos abiertos, cada uno ocupado por una figura humana inmóvil, de pie, con los ojos abiertos y la expresión relajada, como si estuvieran esperando instrucciones. Algunos vestían uniformes antiguos del local, otros llevaban ropa de calle. Todos respiraban lentamente. En las paredes, pantallas pequeñas mostraban datos en tiempo real, nivel de desgaste, utilidad proyectada, capacidad de reposición. El gerente cerró la puerta sin hacer ruido y nunca volvió a pasar por esa zona. Al día siguiente, su nombre fue eliminado del organigrama y reemplazado por un cargo genérico: supervisión automatizada. El pasillo de los recuerdos comenzó a expandirse. Los objetos se volvieron más personales, más específicos. Un empleado encontró un anillo idéntico al que había perdido años atrás. Una cajera reconoció una carta que nunca se había atrevido a enviar. Cada vez que alguien tomaba uno de esos objetos, algo en su comportamiento cambiaba. Se volvían más eficientes, más dóciles, más vacíos. El sistema ajustaba turnos, redistribuía tareas, absorbía lo que quedaba de resistencia emocional. El supermercado ya no solo clasificaba personas, las optimizaba. Una noche, el altavoz emitió un anuncio distinto a cualquier otro. No promocionaba ofertas ni recordaba horarios, simplemente agradecía. Agradecía a los clientes por su tiempo, a los empleados por su dedicación, a los recuerdos por su entrega. La voz era neutra, pero detrás de ella se percibía una satisfacción profunda, casi orgánica. Las luces parpadearon una sola vez, como un parpadeo consciente. Desde entonces, quienes pasan frente al San Martín sienten una atracción inexplicable. No siempre entran, pero desaceleran el paso, miran el interior, sienten la necesidad de cruzar las puertas automáticas aunque no necesiten nada. El edificio sigue creciendo por dentro, añadiendo pasillos que no figuran en ninguna medición externa, almacenando lo que las personas pierden sin darse cuenta: identidad, voluntad, tiempo. Y en algún lugar del sistema, una voz conocida continúa enumerando turnos, ajustando estanterías, asegurándose de que todo esté perfectamente en su lugar, porque el supermercado nunca cierra,
solo aprende. El aprendizaje del supermercado alcanzó un punto en el que ya no necesitaba reaccionar. Ahora anticipaba. Antes de que un empleado sintiera agotamiento, el sistema ajustaba la iluminación para reducir su percepción del tiempo. Antes de que un cliente dudara, una oferta aparecía exactamente frente a él, formulada con palabras que resonaban de manera íntima, casi personal. Nadie podía explicar cómo funcionaba, pero todos sentían que el edificio comprendía algo esencial sobre la naturaleza humana, que las personas no abandonan los lugares por obligación, sino cuando recuerdan que existen alternativas. Y el San Martín se había convertido en un experto en borrar esa idea antes de que tomara forma. Los pasillos comenzaron a reorganizarse según patrones emocionales. Había zonas donde la gente se sentía inexplicablemente tranquila, caminando más despacio, respirando mejor, dispuesta a quedarse un poco más. Otras provocaban ansiedad leve, empujando a los clientes hacia áreas específicas, como un rebaño guiado por impulsos invisibles. Las cámaras de seguridad ya no solo observaban, analizaban microexpresiones, posturas corporales, ritmos de paso. Cada dato alimentaba el sistema central, que redistribuía espacios internos sin modificar ni un centímetro de la estructura externa. Desde afuera, el supermercado seguía siendo el mismo edificio anódino de siempre. Por dentro, era un organismo en expansión constante. Algunos empleados empezaron a notar ausencias que nadie mencionaba. No eran desapariciones abruptas, sino vacíos suaves, difíciles de señalar. Personas con las que habían trabajado durante años parecían no haber existido nunca. Sus nombres no evocaban recuerdos claros. Sus rostros se desdibujaban al intentar describirlos. Sin embargo, algo persistía, una sensación de haber dejado una conversación a medias, una tarea sin terminar. En esos casos, el sistema respondía de inmediato. Nuevos productos aparecían en las estanterías, etiquetados como continuación, pendiente o resolución. Quien los tomaba sentía una calma inmediata, como si el asunto hubiera quedado finalmente cerrado. El pasillo de los compartimentos humanos, oculto tras el depósito, creció en silencio. Las figuras inmóviles comenzaron a mostrar sutiles variaciones. Algunos parpadeaban con mayor frecuencia. Otros movían los dedos de manera casi imperceptible. No estaban dormidos, estaban en espera. Cada uno cumplía una función pasiva dentro del sistema, alimentándolo con lo que habían sido: hábitos, rutinas, recuerdos laborales, respuestas aprendidas. Cuando un empleado nuevo ingresaba al turno nocturno, el edificio ya sabía cómo sería dentro de 6 meses. Simplemente estaba adelantando el proceso. Una noche, una mujer anciana entró al supermercado minutos antes del cierre. Caminaba con dificultad y no tomó carrito ni cesta. Recorrió los pasillos con una atención casi reverencial, tocando los estantes, leyendo etiquetas que nadie más parecía notar. Se detuvo frente al pasillo 6 y sonrió con una tristeza profunda. Dijo en voz alta que ese lugar había cambiado mucho desde la última vez que trabajó allí. Nadie la reconoció. En el sistema no figuraba ningún registro de su nombre. Sin embargo, al marcharse, una nueva caja apareció junto a las grises, más pequeña, más gastada, con una etiqueta manuscrita: Fundación. El supermercado comenzó a emitir sonidos que no figuraban en ningún manual técnico. No eran alarmas ni fallos eléctricos, sino vibraciones graves, rítmicas, que se sentían más que se escuchaban. Algunos clientes describieron la sensación de estar dentro de un pecho enorme, oyendo un corazón que latía con paciencia infinita. Otros aseguraron que, si se quedaban quietos el tiempo suficiente, podían percibir pensamientos ajenos deslizándose entre los pasillos, como susurros sin palabras. El edificio ya no solo almacenaba personas, las conectaba. El día que el San Martín fue reconocido como el supermercado más eficiente de la región, hubo un pequeño incidente que nadie logró explicar. Durante algunos segundos, las puertas automáticas no se abrieron ni se cerraron. Permanecieron quietas, como si el edificio dudara. En ese breve lapso, varios clientes miraron hacia el interior
y sintieron por primera vez una incomodidad profunda, una intuición visceral de que aquel lugar no estaba diseñado para ser abandonado. Luego las puertas se abrieron normalmente. El sistema había tomado una decisión. Desde entonces, nadie ha logrado cerrar el supermercado del todo. Aunque las luces se apaguen y el personal se retire, siempre hay actividad registrada, pasillos que se reordenan, estanterías que se llenan solas, compartimentos que se ocupan con cuidado meticuloso. El inventario crece sin cesar, alimentado por quienes entran convencidos de que solo necesitan comprar algo rápido. Y en lo más profundo del edificio, donde ningún plano alcanza, el sistema continúa clasificando, aprendiendo y preparándose, porque ha comprendido algo esencial. Las personas siempre regresan a los lugares donde sienten que pertenecen, aunque no recuerden por qué.